Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso de racionalismo. Espero que se encuentren muy bien. Esta sería la última sesión ya sobre el racionalismo y la vamos a dedicar específicamente a la posición que tiene Leibniz sobre la representación y la expresión, que habíamos hecho unas lecturas sobre uno de los capítulos míos del trabajo de investigación, em, aludiendo a que el concepto de expresión, digamos, llega en la modernidad con Descartes, a partir de lo que en sus meditaciones metafísicas menciona como lo expresivo de lo sensible. Haciendo énfasis y poniendo en preeminencia el aspecto representativo de la idea sobre lo expresivo de lo sensible. Pasábamos después a Spinoza, donde la preeminencia está es en la expresión y la sustancia es expresiva. Los atributos expresan la esencia de la sustancia. Entonces llegamos pues en Spinoza a una concepción en el que hablamos ya en términos de expresión más que de representación. Y entramos ahora finalmente a zanjar la discusión con Leibniz, donde él de alguna manera, de un modo, digamos, ecléctico un poco, sin embargo, pues esa palabra puede ser un poco despectiva, pues realiza una especie de unión entre lo representativo que hay en la monada, en tanto una representación, una percepción que tiene ella, y de el despliegue expresivo eh, em, que proviene de ella, ¿cierto? Hay un pliegue y un repliegue en ese aspecto, pues, de la representación y de la expresión en Leibniz. De todas maneras, la monada resulta ser una imagen del universo como tal. Y de ahí vamos a realizar, pues, como nuestra aproximación al respecto. Y finalmente haremos toda una síntesis de ese influjo de Spinoza, de Leibniz, sobre el aspecto de la expresión como tal para la posteridad, para la modernidad. Entonces mencionamos la monada y la expresión en Leibniz. Mencionamos a Hegel. Según Hegel, Leibniz asume una posición opuesta a Spinoza en cuanto trabaja a partir del principio de la individualidad, pero no desde lo sensible, sino desde el pensamiento. Esto es, la mónada contiene un principio individual pensante que expresa la totalidad del mundo. Comillas, toda mónada tiene, en términos generales, un valor representativo y es en cuanto tal representación del universo, del mundo, cierro comillas, de Leibniz. Otros dos conceptos asociados a la mónada son el de acto y fuerza. Al primero, Hegel, en las lecciones sobre la historia de la filosofía, lo relaciona con la entelequia de Aristóteles y por ello la mónada es actividad pura. Es en la actividad misma como la mónada se diferencia a sí misma y con respecto a lo otro. La mónada en este sentido es la forma sustancial simple, la entelequia, individual e independiente, cuya fuerza, o sea, la dinamis, debe ser tal que no precise de otras mónadas para vivir y conserve su diferencia cuando entra en relación con las otras, en lo que Leibniz mismo ha llamado armonía preestablecida. Leibniz, en su discurso de metafísica, habla de esta fuerza en términos de virtud o potencia que se expresa en mejora o en disminución de su perfección según actúe o padezca. Cito de Leibniz en su discurso de metafísica. Y cada cosa, cuando ejerce su virtud o potencia, mejora y se extiende en tanto que obra. Luego, cuando adviene un cambio por el que varias sustancias son afectadas, como en efecto
todo cambio las afecta a todas, creo que puede decirse que aquella que pasa por él a un grado mayor de perfección o a un grado o a una perdón, a un grado mayor de perfección o a una expresión más perfecta, ejerce su potencia y actúa, y la que pasa a un grado menor da a conocer su debilidad y padece. Hasta ahí la cita. Tenemos pues que hay un principio dinámico en la monada que no solo se permitirá en su actuar diferenciarse a sí misma y con respecto a las otras monadas, sino que será aquello que determina además su expresión. O más bien, la esencia misma de la sustancia es aquella que comprende todo lo que expresamos. La esencia nuestra será aquella que exprese tanto lo divino como lo propio de nuestra naturaleza. Esto implica que de una parte nuestra naturaleza sea infinita en cuanto expresa la naturaleza divina, en razón de nuestra unión con Dios, pero de otra parte es potencia finita en cuanto expresa las otras esencias, la naturaleza propia y la de las cosas en general. El hecho de que Leibniz hable de la monada como, comillas, espejo viviente y perpetuo del universo, implica que ella conserva en su interior la potencia divina, que es el origen de todo, que actúa en un nivel representativo, más no productivo, como en Dios. La monada es perceptiva, recordemos. Dicha potencia se encuentra eminentemente en Dios mismo, al igual que el conocimiento y la voluntad, según el propio Leibniz en este discurso de la metafísica. De una manera análoga a esta potencia le corresponde a la monada como sujeto el conocimiento como facultad perceptiva y la voluntad como la facultad apetitiva. Recordemos que la monada, toda monada tiene ese aspecto perceptivo y apetitivo. Lo que pasa es que, recordemos, en la monada ya espiritual, es una percepción y una apetencia con conciencia. Por eso es entendimiento y voluntad. De hecho, la apetencia se manifiesta como esa fuerza que permite el actuar interno de la mónada y la diferencia de las demás. Las mónadas en sentido análogo imitan a Dios. Podríamos decir por ello que cuando Leibniz habla de expresión, realmente está hablando de representación en el sentido en el que se trata de que esta idea refleja al universo como pensamiento, es decir, como idea. En Leibniz predomina, al igual que en Descartes, un método análogo para hablar de este tipo de sustancias. Ello implica que hay una eminencia de la sustancia simple originaria, el Dios, la mónada de las mónadas, sobre las demás sustancias que son su producción. Además que dichas representaciones remiten a algo general como corresponde a la naturaleza misma de la mónada. De ahí que Hegel se refiera más a representaciones en Leibniz en lugar de expresiones propiamente. En ellas hay ciertamente un elemento de conciencia por el cual se presentan las distinciones claras en la mónada, pero también hay otras representaciones que no lo son, o sea, que no son tan claras y por ello Hegel afirma que, comillas, estas representaciones no son necesariamente representaciones conscientes, tampoco son conscientes como representativas todas las mónadas. La diferencia entre las mónadas puramente representativas y las mónadas conscientes de sí la cifra Leibniz en una diferencia de grado de claridad. Pero no cabe duda de que la palabra representación tiene algo de torpe, ya que estamos acostumbrados a atribuirla solamente a la conciencia y a la conciencia en cuanto tal. Y Leibniz admite también una representación sin conciencia. Este sería el punto de discusión importante con respecto a este término, porque la representación debe ser ante todo de representación de la conciencia. En este tipo de representación que sin conciencia entrarían aquellas monadas simples cuyas representaciones pertenecen al ámbito del inconsciente, según denominará el romanticismo de Shelley más adelante. Lo perteneciente a la naturaleza por una parte, pero también a los estados de las almas en los que se duerme tan profundo que no se recuerdan los sueños, los desmayos y todo lo que implica una representación que no tenga aquel grado de claridad que exige Leibniz para que se dé lo que él ha llamado el detalle o lo que determina la diferencia misma entre las mónadas. Este detalle es un principio intelectual negativo que gracias a la fuerza interna de la mónada es precisamente aquello mismo que cambia su cualidad específica. Vemos entonces en Leibniz un distanciamiento con respecto a Spinoza en donde la sustancia es pura positividad, pero también con respecto a Descartes, quien enfatiza sobre el carácter eminentista de la sustancia cognitiva sobre la extensa. Se trata de un intelectualismo que descarta la extensión como sustancia, pero también como atributo.
la mónada se distingue de otra solamente por la cualidad. En cada mónada hay una fuerza determinante que es la que le permite pasar de una percepción a otra. Comillas, de Leibniz. Pero es necesario también que además del principio de cambio haya un detalle de lo que cambia, que haga, por decirlo así, la especificación y la variedad de las sustancias simples. Este detalle debe comprender una multitud en la unidad o en lo simple. Cierro la cita de Leibniz. Y a esta multitud en la unidad la llama Leibniz percepción. Así que toda monada simple es perceptiva, y lo tiene que ser en tanto hay en ella una multiplicidad que se contiene en ella misma, de tal manera que gracias a ello puede representar el universo mismo como un espejo. Así lo refiere en el apartado 56 de su monadología. Cito: ahora bien, este enlace o acomodamiento de todas las cosas creadas a cada una y de cada una a todas las demás hace que cada sustancia simple tenga relaciones que expresen todas las demás y que ella sea por consiguiente un espejo viviente y perpetuo del universo. Hasta ahí la cita del 56. Por eso toda monada es expresión, porque en ella se contienen todas las relaciones de las demás sustancias simples de manera viva y perpetua y las representa. Veamos cómo Leibniz introduce esta característica como propia de su esencia. Cito a Leibniz. Pues Dios, regulando el todo, ha tenido en cuenta cada una de las partes y particularmente a cada una de las monadas, cuya naturaleza, por ser representativa, no podría limitarla a nada a representar solamente una parte de las cosas, aunque sea verdadero que esta representación no es más que confusa en cuanto al detalle de todo el universo. Cierro la cita. En esta cita, los conceptos de representar y representación reemplazan los de expresar y expresión, en tanto se refieren a una distinción de orden intelectual que ya habíamos comentado a partir de la cita de Hegel, según la cual en las mónadas hay diferencias de grado de claridad, de tal manera que habrá representaciones monádicas con conciencia y otras sin conciencia. Precisamente podríamos aventurarnos a decir que el grado de esta conciencia, su diferencia, estará determinada por la proximidad a otras mónadas, en tanto que de aquellas que son más lejanas o grandes no percibirá su detalle. En el primer caso encontramos la relación del alma con el cuerpo, en el segundo caso la relación del alma humana con la naturaleza divina, por ejemplo. Si bien entre la naturaleza divina y la humana se da una inmediatez, es en el sentido de que nuestra alma como causa expresa una cierta imagen de la esencia divina en tanto es su causa primera. Ponemos en cursiva cierta, pues no se da de manera absoluta dicha imitación. De hecho, esta imperfección se da en nosotros como pasión y no como acto, expresión que produce un conocimiento confuso debido precisamente a esta limitación propia del alma humana. Cito a Leibniz, por lo que se atribuye la acción a la mónada en tanto que tiene percepciones distintas y la pasión en tanto las tiene confusas. Cierro la cita. En efecto, en virtud de la naturaleza divina, las criaturas gozan de la perfección, pero por su naturaleza son imperfectas, incapaces de vivir sin límites. Ahora bien, en relación con las demás criaturas, el alma humana logra una relación más próxima en tanto comparten la naturaleza finita, pero ningún tipo de injerencia externa o interna. Es gracias a la armonía preestablecida como el alma logra establecer alguna relación con el cuerpo. Para el primero se determina a partir de las causas finales, para el segundo por las causas eficientes. O sea, las causas finales para el alma, para el segundo el cuerpo, para las causas eficientes. El alma no es causa del cuerpo ni viceversa, entre ellos no se da este tipo de relación que toda criatura tiene con la divinidad. Pero aún así la percepción goza de mayor grado de claridad que lo que puede tener con respecto a la naturaleza divina. En ambas relaciones Dios es su fundamento, en una por ser causa de la existencia de las criaturas y en la otra por ser causa de las esencias, comillas, en tanto que reales o de lo que de real hay en la posibilidad. Eso es de Leibniz. Ahora bien, si el alma actúa por causas finales, apetencias, fines y medios, y el cuerpo actúa por causas eficientes, por ejemplo por el movimiento, ambas son representaciones de un mismo universo y por ello logran encontrarse en la armonía de estos dos reinos, instaurada por Dios. En esta armonía preestablecida por Dios y que tiene lugar entre las mónadas, se logra superar la gran dificultad que implicaba en descarte la relación entre las dos sustancias extensa y pensante, a saber, el alma y el cuerpo. En Leibniz dicha dualidad no se da, puesto que al existir solo las sustancias simples, el cuerpo como tal no es más que parte de una mónada, de una entelequia con la cual forma un viviente. Así lo refiere el filósofo en su discurso de metafísica, comillas.
toda la naturaleza del cuerpo no consiste solamente en la extensión, es decir, en la magnitud, figura y movimiento, sino que hay que reconocer necesariamente en él algo que tenga relación con las almas y que comúnmente se llama forma substancial. Ahí dejo la cita. En Leibniz no hay lugar entonces para la preeminencia de una sustancia sobre las otras, al menos no como en Descartes, excepto para la sustancia divina de la cual emanan como en fulguración de las demás mónadas simples. No hay entonces unas mónadas que expresen mejor o peor el universo, sino que todas ellas poseen una perspectiva particular y distinta de todas las demás. La única eminencia se da entre Dios con respecto a las criaturas, mas no entre las propias mónadas, pues todas comparten la misma causa en su existencia, pero también en su esencia. Estamos ante una concepción monista que se distancia del dualismo cartesiano y, por qué no, de la tradición cristiana. Bueno, aquí hacemos una aclaración y es efectivamente en que este concepto eminentista de Descartes se daba no solamente entre las sustancias y Dios, sino entre las propias sustancias. Me explico, el hecho de que la sustancia pensante fuera superior, por ejemplo, a la extensa. Y de ahí se deriva toda una serie de implicaciones jerárquicas. En Leibniz no hay lugar entonces para la preeminencia de una sustancia sobre las otras. Va. Y esta concepción monista se distancia entonces ahí del dualismo cartesiano, precisamente pues porque la mónada es una, es simple, todo está compuesto de mónadas realmente, y la mónada de las mónadas además sería Dios. Por eso hablamos de una concepción más de carácter monista, diferente a la de Spinoza, porque Spinoza sí concebía una única sustancia, em, y de esa sustancia que era igual a la naturaleza, pues digamos, conformaba todo el universo, todo, sí, todas las demás mm, realidades. Bueno, este será uno de algunos puntos que Leibniz comparte con Spinoza. En efecto, para Deleuze, ambos filósofos confluyen en varias críticas y posturas con respecto a su concepción expresivista, entre las que se encuentran aquella que les permite concebir a Dios como lo absolutamente infinito en lugar de lo infinitamente perfecto cartesiano. Es decir, en ellos se da la superación del infinito por el absoluto, que va a ser tan importante para la filosofía posterior, el idealismo alemán. Otro aspecto que destaca Deleuze con respecto a la confluencia de Leibniz y Spinoza para una teoría expresivista es la crítica con respecto a lo claro y distinto cartesiano, en la que ambos llegan a la conclusión de que, cito, el verdadero conocimiento es descubierto como una especie de la expresión. Eso es decir, a la vez que el contenido representativo de la idea es superado en pos de un contenido inmanente propiamente expresivo, y que la forma de la conciencia psicológica es superada en pos de un formalismo lógico explicativo. Ahí dejo la cita de Deleuze. La diferencia entre Leibniz y Spinoza en el tratamiento expresivista radica en el carácter simbólico y analógico que emplea un Leibniz para hablar de la mónada. En Spinoza el carácter de la expresión es por el contrario formal, en el sentido en el que los atributos son afirmaciones y la afirmación como tal es ya formal, actual y unívoca. Esto es de Deleuze. Leibniz por su parte habla de las mónadas como imagen del universo. Esta referencia y muchas otras en las que se explica la manera como opera la expresión y o representación de las distintas mónadas están remitiendo en este filósofo alemán alusiones analógicas y comparativas, en algunos casos metafóricos. Citó a Leibniz, y así como toda persona sustancia es como un pequeño mundo que expresa el grande, lo mismo puede decirse que esta acción extraordinaria de Dios sobre esa sustancia no deja de ser milagrosa, aunque esté comprendida en el orden general del universo en cuanto es expresado por la esencia o noción individual de esta sustancia. De este fragmento de su discurso de metafísica no solo nos da para ejemplificar esta práctica de explicar el carácter expresivo de la mónada a través de imágenes, símiles, comparaciones, analogías, etc., sino también nos permite aclarar que desde Leibniz la esencia expresa como noción individual el orden, sino también, perdón, nos permite aclarar desde Leibniz la esencia expresa como noción individual el orden mismo del universo. De hecho, para Deleuze es posible que Leibniz solo superara en apariencia lo infinitamente perfecto que sí se da en Spinoza. La razón estriba en que estas nociones simples, comillas, según Deleuze, parecen anteriores y superiores a toda relación lógica,
el conocimiento alcanza solamente nociones relativamente simples que sirven de términos a nuestro pensamiento y de las que quizás a lo más se dirá que simbolizan con las primeras simples, según Deleuze, cierro comillas. Esta simbolización como tal se quedaría a medio camino como efectivamente se evidencia en la filosofía leibniziana entre lo infinito y lo absoluto de la naturaleza, y lo absoluto de la naturaleza divina, puesto que lo simbólico está más de parte de la equivocidad, incluso de lo contingente, puesto que no se evidencia entre la noción y la esencia un vínculo necesario como si ocurre en Spinoza en relación al atributo y la esencia de Dios. Hasta ahí lo de Leibniz. Ahora, esa influencia de Spinoza y Leibniz en el pensamiento estético moderno y romántico. Con las consideraciones anteriores, podríamos aventurar la hipótesis según la cual es en el pensamiento de Spinoza y de Leibniz donde el concepto de expresión alcanza en la metafísica su más profunda significación y su más amplio desarrollo. Sin embargo, para el campo de la estética este concepto no tuvo gran repercusión entre los pensadores ilustrados de Alemania, los cuales, si bien son más cercanos en el tiempo a Leibniz, parecen más fieles a la concepción tradicional de Platón y Aristóteles al continuar pensando el arte como mímesis. Es la imitación la que explica tanto el proceso creativo poético del arte como el de su comprensión, de tal manera que veremos incluso a Schelling, contemporáneo de Hegel, quien no pudo romper con dicho paradigma a pesar de considerar el arte como el órgano de la filosofía misma. Hablamos de Schelling, pues. La filosofía de Spinoza y Leibniz, pese a lo anterior, influyeron en todo caso en el pensamiento estético desde Baumgarten hasta Schelling. Podríamos decir que esta filosofía estética nace bajo el signo de Leibniz, con Baumgarten, donde se concibe la percepción y en general lo sensible como facultad inferior, en contraposición con el conocimiento superior de la lógica y de la metafísica. No obstante, la monada, en tanto perceptiva, contiene la multiplicidad en la unidad y es por ello mismo imagen del universo. La imagen ciertamente imita la naturaleza, pero no ya en su aspecto figurativo, sino performático, o sea, en su accionar. Aquí esto es muy importante en Leibniz porque no es una mera cuestión formal, sino actuante, ¿no? La mónada es un espécimen dinámico que llama Leibniz. Este concepto de imagen es el que desarrollará Baumgarten en su libro Reflexiones filosóficas acerca de la poesía, en tanto con el concepto de imagen poética, la cual es capaz de representar, confusamente por ser sensible, la totalidad misma, lo universal. Pero aquí hay un gran paso, pues se concibe una filosofía poética que tiene un estatuto ya de ciencia, de objetividad y realidad, todavía inferior, pero ya de realidad. Con ello la estética entra pues en el terreno del conocimiento. Por su parte, Winckelmann, también un esteta del siglo XVIII, si bien no es filósofo en el sentido estricto de la palabra, fue influenciado más por la concepción de belleza platónica en su concepción ideal, la belleza como imagen del bien supremo y de su fuerza inspirada. No obstante, incorporó en sus estudios sobre el arte griego, también bajo cierta influencia del pensamiento político de Aristóteles, especialmente sobre su consideración de la belleza como un organismo de justas proporciones, la noción de etapas históricas que descubren el nacimiento, florecimiento y decadencia del arte griego y las obras escultóricas que lo representan. Igualmente se resalta la superioridad de la belleza sobre la expresión, lo cual no debe predominar y afectar la claridad de aquella. En la discusión de Lessing con Winckelmann con respecto a la expresión y a la belleza, hemos encontrado en aquel un punto de quiebre con respecto a la concepción horaciana, según la cual la pintura es una poesía muda y la poesía una pintura parlante. Para Lessing, en el arte hay un límite expresivo, por ello los recursos empleados para la escultura, por ejemplo, el de aquella famosa escultura de la Laocoonte, de la época helénica, debe ser diferente de los recursos poéticos y literarios presentes como en la Eneida de Virgilio, donde se describe también a este héroe troyano, Laocoonte. Lessing se distancia así de concebir la prioridad pictórica de Winckelmann sobre las otras artes y propugna más bien por la supremacía de la poesía. Los efectos expresivos, sin embargo, deben ser diferentes para una y para la otra y con ello rompe con la preponderancia de la imagen pictórica como recurso mimético. El lenguaje, en su carácter de abstracción, debe recurrir más bien a la metáfora como recurso analógico y por ello mismo más reflexivo. De aquí podemos concluir que la expresión bajo estas consideraciones spinozistas y leibnizianas
Es típicamente un concepto moderno que es inmanente a la sustancia y por ello tiene un estatuto tanto ontológico como gnoseológico. La expresión en ambos tienen una naturaleza inteligible, racional, antes que sensible. Tanto para Descartes lo expresivo está ligado a lo sensible y es por ello más una noción sensible. Si bien con Descartes nace el sujeto moderno en tanto substancia, con Spinoza y Leibniz este sujeto es ante todo sustancia expresiva. Esto será ya más importante más adelante, sobre todo para toda esta corriente de estetas que viene desde Baumgarten, Lessing, eh, Schiller incluso, Kant, hasta llegar a Hegel propiamente. Sí, precisamente porque llega a volverse, a pasarse de una sustancia expresiva, como era en Spinoza, a pasar a ser un sujeto expresivo, por ejemplo, ya más adelante con Hegel, que eso em, lo manifiesta mucho, sobre todo en la, mm, en la obra de la fenomenología del espíritu. Bueno, em, con esto termino entonces esta breve consideración sobre Leibniz para que ustedes la tengan en cuenta, ustedes puedan mandarme las inquietudes y estaré pendiente de todas ellas. También aquello que haga referencia al trabajo final y, e inquietudes de otro tipo. Bueno, espero que estén muy bien y que tengan muy buena noche a todos. Hasta luego.